Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico, esta interesante conversación que sostenemos con don Jesús José Tirado de Estrada, teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional, nos lleva ahora a inquirir, para utilizar una terminología española, un poquito sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional español. ¿Cómo es el Tribunal Constitucional por allá? Bueno, el Tribunal Constitucional en España nace con la Constitución del 78, está compuesto por 12 magistrados que en realidad dividen su actividad o funcionan en pleno o por salas, 2 salas, cada una con 6, y a su vez cada sala está dividida en 2 secciones. Dividen sus tareas en función del tipo de proceso constitucional que atiendan. En los recursos de amparo pues hay un staff dedicado a las admisiones, a la tramitación, etcétera. Pero lo fundamental es que es un órgano que está muy bien dotado, está al margen de los 3 poderes, aunque la procedencia y el nombramiento de los magistrados lógicamente está relacionado con los mismos. Normalmente tiene una composición mixta que provienen del mundo judicial y del mundo académico, de la fiscalía o de cualquier otra rama del derecho, y funcionan como una jurisdicción subsidiaria, es decir, de alguna manera, por ejemplo, en los recursos de amparo lo hacen una vez que supuestamente no se han atendido las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales en el marco de la jurisdicción ordinaria, y tienen a su cargo el control de constitucionalidad abstracto a través de los recursos de inconstitucionalidad o concreto a través de las resoluciones de las cuestiones de inconstitucionalidad, así como escrutinios del seguimiento de las competencias, conflictos positivos, negativos entre instituciones, comunidades autónomas, el Estado, etcétera, etcétera. Lo que más resaltaría de toda su labor es que ha conseguido erigirse en un muy efectivo control externo de la actividad de los 3 poderes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo como del propio Poder Judicial. Y últimamente que ha funcionado como una institución que se ha convertido en el cemento que ha articulado a España para evitar su desmembramiento, ¿no? Porque hay que recordar que fue el Tribunal Constitucional precisamente el que declaró inconstitucional esa declaración independentista catalana. Sí, indudablemente las resoluciones del Tribunal Constitucional en la última época van muy relacionadas con este problema, en la medida en que lógicamente toda la articulación jurídica para producir la desconexión de Cataluña respecto del Estado español está basada en actuaciones contrarias a la propia Constitución. Doctor, la tendencia actual es precisamente la de la constitucionalización de todas las acciones propias del Estado y probablemente de otras no. Entonces, las revoluciones, las rebeliones van a terminar prácticamente en el Tribunal Constitucional. En principio, jurídicamente... ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido, por ejemplo, un Tribunal Constitucional en el primer tercio del siglo XIX y se hubiera dado una declaratoria de independencia de las colonias españolas en América? Hubieran sido declaradas inconstitucionales. Bueno, yo diría que para empezar el constitucionalismo español y de las propias colonias, como le llama usted, comienza con ex-colonias, ¿no? Ex-colonias ya, pero por aquel entonces había auténticas colonias. Pues comenzó en 1812. La primera Constitución española tenía representantes, la de Cádiz, tenía representantes de las llamadas colonias, ¿no? No sé lo que habría pasado en esa situación, porque no teníamos Tribunal Constitucional, y la verdad es que no me alcanza la inteligencia para esas hipótesis que no se dieron, ¿no? Bueno, pero ahora, digamos, pretende independizarse Cataluña y esa pretensión independentista
termina en el Tribunal Constitucional. Sí, lo que pasa y ahí es se que acaba el asunto, ¿no? lo que sí diría es que para mí en ningún caso se puede comparar la situación de las colonias con Cataluña, que es un territorio que ha pertenecido a España de siempre. De hecho, en su momento era un condado de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón y la Corona de Castilla se fundieron a través de una alianza matrimonial con los Fernando e Isabel. Y España fue el primer estado propiamente dicho moderno en Europa, con lo cual es que ese territorio no ha tenido nunca ninguna independencia. Los fenómenos nacionalistas surgen precisamente en España, probablemente a finales del siglo XIX, y claro, han evolucionado de una manera que probablemente desde la perspectiva de la Constitución de 1978 no es aceptable, sin perjuicio de las reformas que se puedan plantear sobre el modelo territorial en España. Eso requeriría, en todo caso, una modificación, una reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional está para defender la Constitución tal como está establecida en este momento. Por lo tanto... Lo cual implica también proteger la unidad española. Lógicamente, porque en principio, y precisamente en relación con la sentencia que se emitió respecto del Estatuto catalán, el último intento del Estatuto catalán, distinto del que existía previamente, dejó muy claro que la soberanía reside en todo el pueblo español. Y lo interesante de este asunto es cómo Cataluña acepta la jurisdicción dentro de su discurso, digamos, independentista, finalmente termina aceptando la presencia de un tribunal constitucional español, ¿no?, que proclama la unidad del país. Y por otro lado, el hecho de que a pesar de todos estos conatos con bastante histrionismo de por medio, de declararse antimonarquistas y republicanos y coger el busto del rey y sacarlo de la comuna catalana y hacer una serie de cosas, finalmente terminaron aceptando lo que dijo el Tribunal Constitucional, lo que da cuenta pues de la tremenda importancia de esta institución en el Estado español, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional es que parte de la idea de que la Constitución impregna todo el ordenamiento jurídico y por tanto su misión y obligación es defenderla y tiene los mecanismos legales y resortes suficientes para hacerlo. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo se vincula el Tribunal Constitucional con el Ministerio Fiscal? Por ejemplo, usted que representando al Ministerio Fiscal trabaja ante el Tribunal Constitucional, como aquí lo mismo, los fiscales trabajan ante el Poder Judicial. Sí, pues es una relación similar. Nosotros intervenimos en los procesos constitucionales y de alguna manera yo me atrevería a decir que se nos tiene por una institución tipo amicus curiae, ¿no? Es decir, que... Dentro del proceso constitucional. Sí, nuestra defensa imparcial y objetiva de los derechos fundamentales y de la legalidad constitucional durante todos los años de existencia del Tribunal Constitucional ha otorgado desde el propio tribunal un prestigio y una consideración a la Fiscalía en la medida en que la Fiscalía también ha venido contribuyendo a la creación de una doctrina constitucional asentada, ¿no? Y nuestros niveles de, digamos, aceptación de nuestras alegaciones por el tribunal son altas y siempre consideradas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, y está mal que lo pueda decir yo, pero en definitiva intenta hacer dictámenes de gran prestigio y la calidad técnica de los compañeros de esta Fiscalía es extraordinaria, de manera que eso otorga un respeto y el Tribunal Constitucional, de verdad que desde la Fiscalía tenemos que agradecer la consideración que se nos tiene. En cualquier decisión del mismo, lo primero que se plantea es la pregunta ¿qué es lo que ha dicho el Ministerio Público al respecto? Y ahora, eso es importante. Para entenderlo con total y absoluta precisión,
La condición de amicus curiae del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional Español se materializa a través de la emisión de dictámenes Sí. y alegatos. Sí. Vamos a ver, nuestra Fiscalía funciona de una manera muy distinta que del resto de la Fiscalía. Para empezar, cuando nos asignan los asuntos, los estudiamos, tenemos unos plazos. Somos además una Fiscalía que cumple estrictamente con los plazos legales. Y en esos plazos que tenemos, analizamos el problema, pero luego no es una decisión única de la persona que ha estudiado, sino que hace una especie de ponencia que se expone ante el resto de los compañeros. Todos los compañeros opinan, hacen observaciones, unas veces críticas, otras complementarias, y se llega a una votación final, de manera que las decisiones que salen de la Fiscalía son el producto de la suma de ideas, reflexiones, observaciones y votos de los miembros de la Fiscalía. Nosotros somos 9 miembros, mientras que el Tribunal tiene 12 magistrados. Perdóname, esa saludable reunión entre los fiscales para poder emitir estas opiniones, ¿son consecuencia de la tradición del Ministerio Fiscal o es porque la ley orgánica o alguna norma así lo determina? Es una pauta decidida con carácter interno por la Fiscalía desde su nacimiento. En lugar de funcionar de una manera individual, como hacen prácticamente, aunque todas las Fiscalías actúan en equipo, realmente las decisiones en general son muy individuales bajo la supervisión de los superiores jerárquicos. En este caso se funciona de alguna manera de modo similar a un órgano judicial colegiado. De manera que es cierto que hay una persona que se encarga de presentar un proyecto al resto de los compañeros, pero la decisión es colegiada y por eso nosotros todas las semanas tenemos una junta. Se celebra los miércoles, uno lleva los casos preparados por ahí, los expone, se votan y luego acomoda las alegaciones a ese dictamen. Y luego la forma incluso en que se redactan esas alegaciones se parecen mucho a una sentencia, salvando las distancias. Claro. Tiene sus antecedentes de hecho, sus fundamentos jurídicos y la parte que sería en una sentencia el fallo, la parte dispositiva, en nuestros dictámenes, alegaciones, se concreta en una petición. El fiscal interesa una sentencia en la que se otorgue el amparo o el fiscal interesa una sentencia por la que se estime la inconstitucionalidad de tal norma con rango de ley, etcétera, 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 ¿no? O no, es decir, bueno, entonces todo decisiones muy fundamentadas y muy argumentadas por escrito, lógicamente. Pero, ¿cuál es la fuerza que tiene estas alegaciones, estos dictámenes ante el Tribunal Constitucional? ¿Algún carácter vinculante o son opiniones que son, por su fundamento y la argumentación que usted nos manifiesta, muy tomadas en cuenta a la hora de la resolución de los casos en el Tribunal? Las alegaciones son preceptivas, pero no son vinculantes, de manera que lógicamente son una opinión que es tomada muy en cuenta por el Tribunal. Ya digo que casi todos los debates comienzan por exponer cuál es la posición del Ministerio Público, pero lógicamente el Tribunal conserva plenamente las posibilidades de decisión, incluso separándose de las observaciones, alegaciones y reflexiones del Ministerio Público. Para irnos a la pausa comercial, que es la última idea del programa, ¿cuáles son los procesos que se tramitan en el Tribunal Constitucional? Nosotros entendemos de que solo son las acciones de amparo, pero ¿hay algunas otras formas procesales que se tramitan en el Tribunal? Sí. Los recursos de amparo, para empezar, hay que decir que son de distinta naturaleza. Claro. Los hay contra decisiones jurisdiccionales tomadas en esos órdenes que he comentado, penal, civil, contencioso administrativo, laboral o incluso militar, aunque el militar normalmente es pues en muchas ocasiones de carácter disciplinario sancionatorio. Hay recursos de amparo que se llaman electorales, que en realidad van referidos a procesos electorales, ya sean generales, de elecciones generales al país,
Congreso y Senado, de elecciones europeas al Parlamento Europeo, de elecciones locales o municipales o de elecciones para las comunidades autónomas, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Se trata de recursos de naturaleza electoral sobre proclamación de candidatos, sobre... ¿Los habeas corpus también están incluidos dentro de los recursos de amparo? Los habeas corpus de los procedimientos penales en principio van a la jurisdicción ordinaria, pero frente a las decisiones de los jueces ordinarios en ese tipo de procedimientos, cabe también un recurso de amparo. Vale. De manera que pueden ser analizados finalmente ante el Tribunal Constitucional. Podemos llevar un caso... Siempre que se considera que haya habido una vulneración de un derecho fundamental, que nosotros delimitamos entre unos artículos de la Constitución, básicamente el 14 al 29 y el 30, aunque el 30 no tiene eficacia ya. Pero hay también procesos constitucionales, como digo, para el análisis de la constitucionalidad de las normas con rango de ley, hay recursos de inconstitucionalidad, hay recursos relativos a tratados internacionales, hay recursos relativos o procedimientos constitucionales relativos a situaciones de conflictos de competencia entre las comunidades autónomas y el Estado, etcétera, etcétera. Y entre otras varias, ¿no? Sí, hay más. Para poder ampliar sobre este tema de cómo funciona el amparo allá en España, vamos a hacer una última pausa comercial y regresamos con el último bloque referente jurídico.